datos a veces, si no se hace una buena historia clínica, pueden pasar desapercibidos y pudieran ser fundamentales para poder hacer un buen diagnóstico alergológico. Entonces, básicamente la historia clínica de alergia es una historia clínica que sigue los parámetros de la historia clínica general. Seguramente ustedes ya cursaron con el tema de clínica, con la materia de clínica propedéutica y aprendieron prácticamente todos los elementos que constituyen una buena historia clínica, hablando de pues, la anamnesis, ¿no? La integración de los datos, obviamente la exploración física por órganos y sistemas, y por aparatos y sistemas, y algunos otros detalles importantes que también lleva la historia clínica y que se pueden anexar, como son los estudios de laboratorio previos, el tipo de tratamiento que recibió el paciente y los resultados a etcétera. Vamos a ir desglosando toda esta información en este tema que es fundamental. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Antes, cuando no teníamos pandemia, todavía existía la posibilidad de invitarlos como alumnos de la clase de alergología al Hospital para el Niño Poblano, por lo menos para que ustedes pudieran estar 1 o 2 días observando cómo se hacen las pruebas de alergia, observando cómo se hace la consulta externa y de seguimiento de un paciente con alergia, o de primera vez, en caso de que sea un paciente referido, si había interconsultas en urgencias, etcétera, pues acompañando al adscrito, en este caso su servidor, para ver pues cómo se presentan los casos clínicos y cuál es el manejo que se les da. Lamentablemente, pues no se puede hacer esto por la situación que estamos viviendo, pero aquí pues hay uno de sus alumnos, que pueden, compañeros de la UAP, de mis alumnos de hace años, que bueno, los invitábamos a los cursos también de manera gratuita al hospital. Esta química ya no trabaja conmigo, es otra química la que está trabajando, y son los encargados de hacer todo lo que corresponde al laboratorio de alergia. Entonces empezamos con la historia clínica. ¿Por qué enfocada a alergia infantil? Porque básicamente recuerden que la mayoría de los padecimientos alérgicos inician en la infancia. Entonces ustedes van ya como médicos de primer contacto cuando ustedes haciendo su servicio social, o después ya cuando decidan hacer una especialidad, pues van a detectar en sus pacientes que la gran mayoría inició los síntomas en la infancia. Entonces es importante abordar el manejo, abordar a los pacientes desde temprana edad. Esta es la entrada del hospital actual, del Hospital para el Niño Poblano. Tendrá más o menos como unos 7 años que se demolió el anterior hospital y se hizo este nuevo hospital. El servicio de alergología está precisamente entrando por la entrada acá por la puerta principal, y del lado derecho van a encontrar esta sala a través de estos cristales, y aquí sobre la pared de fondo tenemos los consultorios. ¿Sí? Aquí arriba hay más consultorios, como pueden ustedes ver, y esta es la sala de gobierno, el área de gobierno. Entonces acá tenemos en el número 5, ahí tenemos el consultorio de alergología. Entonces, la historia clínica es muy importante porque, bueno, finalmente, pues es el instrumento, como les decía, que está al alcance de todos. No requiere grandes instrumentos, más que a lo mejor tener una buena fuente de luz, tener un estetoscopio, ¿verdad? Tener un rinoscopio, o en este caso unas pinzas para poder observar la nariz. Se llaman espejuelos nasales, para poder hacer una rinoscopía anterior, ¿sí? Un abatelenguas para ver la orofaringe, y mucha observación, un buen lugar iluminado para poder observar al paciente. Obviamente
cuando hagamos la exploración es importantísimo que nos acompañemos de la enfermera y obviamente un familiar del paciente, el familiar que mejor conozca al paciente y que controle más al paciente, porque algunos pacientes, pues, más si son pediátricos, pueden llegar con el antecedente de haber tenido malas experiencias en los hospitales o en los consultorios, entonces entran con un estado de ansiedad y es importante que pues lo acompañe la persona que pudiera darle cierta tranquilidad. Entonces, el paciente llega con un diagnóstico de sospecha, en la mayoría de los casos referido por un médico de primer contacto con una hoja de referencia. Otras veces puede llegar directamente porque él sospecha por todo lo que ha leído y por los síntomas que tiene, que se trata de una enfermedad alérgica a la que está padeciendo. Muchas veces están equivocados, ¿sí? Confunden cuando no son realmente referidos por un médico. Entonces, por esa razón, en la primera consulta hay que ser muy cautelosos, hay que hacer una buena historia clínica, una buena exploración y se aconseja que iniciemos el abordaje de acuerdo a lo que podamos tener como datos de peso, datos muy objetivos, y desde ese momento podríamos tener una apreciación de que si se trata realmente de un problema de tipo alérgico que hay que hacer protocolo diagnóstico, o se trata de algún otro padecimiento que pudiera parecerse a un problema de tipo alérgico, pero que realmente no requiere ya el seguimiento por la especialidad de alergología, y en ese momento es cuando a uno al detectar, a lo mejor en un paciente con rinitis, que los síntomas que tiene básicamente son por la presencia de un pólipo, pues se tiene que ir al otorrino, ¿sí? Esa obstrucción nasal y esa rinorrea que tiene unilateral persistente no es por alergia, sino es básicamente por la presencia de un pólipo que tendrá que ser retirado por el otorrino, ¿sí? Y por lo tanto tendríamos que canalizarlo hacia allá. Entonces, otras veces es conveniente abordarlo como un síndrome, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paciente que les estoy hablando de rinitis alérgica o de rinitis, en la primera consulta, cuando aún todavía no tenemos todos los datos para decir, ponerle el apellido de alérgica, podríamos dejarlo como síndrome rinítico o como rinitis crónica. Y de esta manera, en este caso sindromático, al paciente e iniciar el abordaje. Hay que checar también qué tan severo es el cuadro cuando llega el paciente por primera vez, ¿sí? Y obviamente, ya con eso, pues podríamos nosotros incluso acelerar las pruebas que tengamos que realizar y por otro lado, darle una cita más cercana. Esta gráfica de ordenadas y abscisas que conllevan dos líneas, como pueden ustedes ver, la roja y la verde, ¿sí? Pueden observar ustedes que la línea punteada que están observando acá, voy a hacerlo un poco más grande para que se alcance a ver. Ok. Entonces, esta línea punteada correspondería a lo que rebase la línea puntada hacia arriba, corresponde a la presencia de síntomas, ¿sí? Lo que esté abajo de la línea punteada hablaría de que el paciente no tiene síntomas. Sin embargo, llama la atención que tanto como línea roja o línea verde, el paciente presenta un proceso inflamatorio, probablemente de tipo alérgico, ¿sí? Pero que se puede comportar de diferente manera. Ya cuando hablamos de pólenes y hablamos de alergia estacional, decíamos que, o de ácaros del polvo, decíamos que dependiendo de a qué es alérgico el paciente y la persistencia del alérgeno que se encuentra en el ambiente puede hacernos sospechar que el paciente pueda tener síntomas continuos o síntomas discontinuos. Acá pueden ustedes observar en las espigas estas rojas
Como el paciente se hace sintomático algunas veces, en este caso 4 veces durante el año, ¿sí? Tiene bastantes síntomas, pero en un corto tiempo, y después desaparecen, permaneciendo en estos intervalos prácticamente asintomático. Esta es la forma clásica, ¿sí?, de una alergia estacional. No así en el caso de la línea verde, donde pueden ustedes ver que sí hay también variabilidad en la intensidad de los síntomas, pero no tan importante, pero siempre el paciente tiene síntomas. Solamente acá estuvo en un corto periodo durante el año asintomático, pero casi todo el tiempo estuvo con síntomas. Y aquí estamos hablando de una enfermedad alérgica perenne, o sea que tiene síntomas continuos durante todas las estaciones del año. Entonces, es importante saber qué tipo de padecimiento alérgico está presentando el paciente. Incluso esto se hace muy fácilmente en el interrogatorio, en la primera consulta, donde vamos a realizar la historia clínica y vamos a ver si los síntomas son perennes o estacionales. Otra cosa muy importante es que, como saben ustedes, las alergias es una enfermedad inflamatoria crónica. El antecedente de cronicidad es muy importante. Ya decíamos que si un paciente llega con un cuadro que va de aquí a acá, ¿verdad? Y antes de esos 3 meses el paciente estuvo asintomático por años previos, pues obviamente no se trata de un problema de tipo alérgico. Entonces, en el interrogatorio, en la anamnesis, hay que investigar la cronicidad, que es algo muy característico de las enfermedades alérgicas. La periodicidad, que corresponde precisamente a cómo se están presentando los síntomas durante el año. ¿Cuáles son los síndromes que presenta el paciente de primera instancia? O sea, si en el abordaje inicial, por ejemplo, si llega con obstrucción nasal, rinorrea, ¿verdad? Aclaramiento de voz, tos, podríamos decir que tiene un síndrome rinítico o una rinitis crónica. Y ya más adelante, ya de acuerdo a los hallazgos que encontremos en cuanto a la respuesta al tratamiento y a los resultados del laboratorio, ya podríamos decir qué tipo de problema tiene. Importante la severidad, ¿sí? La gravedad del cuadro. Les digo, a veces hay pacientes que eh, llegan con cuadros bastante severos que ameritan, obviamente, acortar los tiempos tanto de estudios de laboratorio como de seguimiento, ¿sí? Y dar incluso un manejo diferente al que podríamos dar en el caso de que un paciente llegara con síntomas leves. Comorbilidades igual. Recuerden que los problemas de tipo alérgico, como son un problema de tipo inflamatorio generalizado, con diferentes órganos de choque, puede ser uno, puede ser varios, a veces la disfunción de estos órganos por el proceso inflamatorio puede llevar a comorbilidades. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con rinitis alérgica, es muy común observar trastornos relacionados al problema de la obstrucción nasal crónica. Uno de ellos es la disfunción de la trompa de Eustaquio. Recuerden que este conducto sirve precisamente para mantener las presiones del oído medio de manera adecuada, ¿sí? Moviliza a veces también por este conducto secreciones, y entonces cuando esta trompa de Eustaquio se bloquea por el proceso inflamatorio, por una adenoiditis o por la misma inflamación nasofaringia por la alergia, puede conllevar a que el paciente presente hipoacusia secundaria a una otitis media serosa. Entonces, es nuestra obligación no quedarnos nada más con la exploración de la nariz en un paciente que llega con síntomas nasales, que a lo mejor el paciente no refiere síntomas del oído, pero sabiendo nosotros que existe esa comorbilidad, tendríamos nosotros que preguntarle, oiga, ¿y usted escucha bien? ¿Sí? De ambos oídos, a lo mejor hacer los estudios ahí en el consultorio para ver si realmente cómo está la conducción ósea y la conducción aérea del sonido a través de un diapasón,
Podríamos hacer incluso a través del chasquido de los dedos, con los ojos cerrados del paciente y haciendo chasquido de los dedos primero en un oído, después en otro oído, alejado los dedos que están haciendo el chasquido y luego acercándolos y el paciente levantando la mano para poder determinar de qué lado escucha mucho más fácil. Y de esta manera podemos nosotros saber a grosso modo si el paciente tiene afectada la audición. Y obviamente, como es una comorbilidad, tendríamos que hacer una otoscopía y ver cómo se encuentra esa membrana timpánica que habitualmente está afectada, tiene hipomovilidad por la otitis media serosa. Igual vamos a revisar si no hay sinusitis, si no hay problemas orofaringios por la misma respiración oral en el paciente rinítico. ¿Cuántas veces el paciente, como es un respirador oral, presenta caries? Y las caries a lo mejor no, ni siquiera no son porque no se lave los dientes, no tengo un buen aseo oral, sino el hecho de que respire con la boca y toda la noche esté roncando. O las piezas dentarias es muy necesario que se encuentren continuamente humedecidas por la saliva. Y saben ustedes que la saliva lleva péptidos antimicrobianos, lleva enzimas. Entonces la saliva es importante para que esas piezas dentarias se mantengan en óptimas condiciones. Si tenemos una cavidad oral reseca, pues eso predispone a que más fácilmente las bacterias sacan de las suyas y empiecen a presentar el paciente problemas de caries. Muchas veces el paciente que ronca o que tiene una respiración oral por la obstrucción nasal refiere que por las mañanas al despertar le duele la garganta y pues el paciente ni siquiera se da cuenta de que ronca, ¿verdad? Pero bueno, ese dolor faríngeo es precisamente porque hay una disfunción de la ventilación. Ya vamos a ver en el siguiente tema que vamos a revisar hoy, espero que avancemos algo, sobre la rinitis alérgica y la importancia precisamente de respirar de manera normal a través de la nariz. Otro dato importante en el interrogatorio es la respuesta al tratamiento previo que haya tenido el paciente. Muchas veces el paciente llega con 30, 50 recetas previas y lamentablemente muchas veces esos problemas, en el caso de la rinitis alérgica, se tratan pensando que son problemas de tipo infeccioso y entonces ya le dieron de todo tipo de antibióticos y el paciente pues sigue con el problema. Por ahí a lo mejor a algún médico se le ocurrió que era un problema de rinitis y se le ocurrió darle ya un tratamiento para rinitis alérgica, a lo mejor con un corticoide tópico nasal en spray, un antihistamínico, y mejoró mucho el paciente. Entonces, esos datos de la respuesta terapéutica que tenga el paciente a ciertos tratamientos que podemos nosotros investigar en la consulta es importante para poder saber orientarnos hacia dónde tenemos que ir en cuanto al abordaje. En cuanto a órganos de choque, obviamente ya decíamos, ¿verdad? Que hay pacientes que pueden estar afectados nada más en tener un solo órgano de choque, pero a lo mejor hay pacientes que tengan 2, 3 o 4 órganos de choque a la vez por afectación alérgica. Entonces, hay que investigar. Investigar desde el punto de vista de la anamnesis preguntando, oiga, usted no me ha dicho, usted nada me dice que el problema es de la nariz, pero ¿cómo está su piel? ¿Es su piel delicada? ¿Es una piel reseca? ¿Le da comezón? ¿Ha tenido lesiones en ciertas regiones del cuerpo? ¿Y cómo son esas lesiones? ¿Sí? Eh, Cuando llegan con rinitis, hay que preguntarles, oiga, ¿y alguna vez cuando llega a tener tos, le ha silbado el pecho o ha tenido un ataque de falta de aire que ha meritado que algún médico le recete salbutamol porque le escuchó por ahí algún silbido de pecho? O sea, todo eso, ese interrogatorio es precisamente para ir descartando que no tenga otros órganos de choque afectados y que a lo mejor el paciente pues diga, esto es otra cosa y no le digo al doctor, pero es nuestra obligación investigarlo. Y obviamente los tratamientos previos que tienen que ver con la respuesta terapéutica que ha tenido el paciente.
En el caso de los pacientes con problemas alérgicos infantes, pues a veces es la consulta no es tan complicada con el niño, sino con los padres, porque habrá padres que sean demasiado aprensivos, ¿sí? O habrá padres que sean demasiado indiferentes. Habrá padres que realmente la madre o el papá esté al tanto del niño y les pueda dar lujos y detalles de lo que tiene el paciente, pero habrá papás que por el trabajo pues no convivan con su hijo y entonces está a cargo de la abuela. Y quien sabe más del paciente es la abuela y no el papá. Entonces es importante determinar quién es el que cuida al niño, porque es el que nos va a dar una mejor información, ver la característica de este cuidador del niño, cómo es la persona, para poder también ver si realmente lo que nos está dando como síntomas del paciente son reales o no son reales en cuanto a intensidad y en cuanto a la presencia del síntoma en sí. ¿Cuántas veces hemos visto en la consulta que la percepción de la enfermedad del paciente, en este caso del niño, y la percepción de la enfermedad que tiene el papá o el cuidador del niño con respecto a la apreciación que tiene el propio paciente, difiere mucho? De hecho, por ahí hubo una tesis muy interesante de un médico que hizo la especialidad de pediatría en el hospital. Después se fue a hacer la especialidad de neumología al INER y después hizo una alta especialidad en asma. Le gustó muchísimo, ¿sí?, esa área de la medicina y ahora es de los pocos que tienen alta especialidad en asma, otro posgrado. Y él, cuando decidió hacer su tesis de pediatría, pues se acercó a mí y él tenía muchas ganas de hacer una tesis sobre asma. Y él escogió el tema de la percepción parental, o sea, la percepción de los padres sobre la gravedad de asma del niño, en este caso del paciente, del hijo. Y dentro de los resultados que obtuvo en el estudio fue precisamente eso, que había discrepancia entre lo que veía el padre con respecto a la enfermedad de su hijo y lo que realmente el niño tenía. Y lo que el niño tenía podría ser objetivizado por el médico a través de estudios funcionales y de laboratorio, y también por los síntomas que el paciente refiere directamente el niño al preguntarle, y que muchas veces no concordaban con lo que decía el padre. Es importante ese pequeño detalle, pero que en la práctica clínica es pues fundamental tenerlo en cuenta. Entonces a veces los papás dicen: doctor, ¿qué es lo que tiene mi hijo? ¿Es grave? ¿Por qué tiene estos síntomas? ¿Se va a curar? Esas tres preguntas son ahora sí que de chaleco, o sea, son preguntas que siempre hace el papá, porque pues él al mismo tiempo también quiere saber, porque a lo mejor no se lo habían comunicado de manera tan clara. Y entonces a lo mejor el médico de primer contacto no quiso comprometer mucho su diagnóstico, incluso prefirió darle el diagnóstico de hiperreactor bronquial a un paciente que tenga asma. Entonces le puso: no, su niño tiene hiperreactividad bronquial, que realmente no existe esa enfermedad como tal, no es un diagnóstico nosológico, el de hiperreactividad bronquial, pero muchas veces lo ponen ahí. Incluso hay pacientes que son referidos como hiperreactores bronquiales, porque eh, hay cierta medicina a la defensiva, a veces auspiciada por la relación con el papá o la mamá, y otras veces porque aún le faltan más datos al médico para poder hacer un diagnóstico, que van a ver que realmente no es así en la mayoría de los casos, y entonces prefiere dar ese tipo, o decirle a un paciente, ¿sí? Decirle: tiene una bronquitis crónica, ¿no? O tiene una bronquitis obstructiva
persistente, no sé, o sea, ¿cuántos homónimos se puede decir en cuanto a las designaciones que puedo hacer de la misma enfermedad, pero no llamarle propiamente a la enfermedad asma? Porque como tal, el término de asma muchas veces ni siquiera es, ¿cómo les diré? Percibido como una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por tos, sibilancias, ¿sí? Intolerancia al ejercicio, opresión del pecho, ¿sí? Y, no se tiene esa idea, entonces tiene una idea por el solo término de asma de que es algo muy grave. Y habitualmente se piensa que el paciente que tiene asma, hablando así en términos generales en la población en general, es un paciente que está muy mal, que todo el tiempo está en el hospital y que tiene problemas para poder respirar. Entonces, obviamente, esa situación hace que pues no quiera escuchar en su subconsciente el papá del niño ese diagnóstico, y el médico, por otro lado, pues no se atreva a decirlo como tal. Entonces se le da vuelta a la página y se deja pendiente ese diagnóstico. Pero si uno le explica realmente qué consiste la enfermedad, si uno le explica, por ejemplo, que el paciente afortunadamente está en ese grupo mayoritario que tiene formas leves, si nosotros analizamos las alergias en general y hacemos una pirámide poblacional y dividimos esta pirámide, este triángulo equilátero, en tres secciones horizontales, podríamos observar que la parte más ancha, que correspondería a la base, es de los pacientes que están con formas leves. La parte intermedia, formas moderadas, y en la puntita, formas graves. Entonces, afortunadamente, sí, en la mayoría de los padecimientos alérgicos se presentan como formas leves. Y eso es importante reconocerlo y explicarles a los padres en qué nivel de severidad está la enfermedad de su niño, ¿sí? Y ahora sí que contestarles prácticamente todas sus preguntas de una manera clara, entendible, incluso hacer preguntas de retroalimentación. Después de darle uno una información, decirle al papá, bueno, entonces, de acuerdo a lo que le acabo de mencionar, está clara la situación. A ver, dígame usted, entonces, de acuerdo a lo que yo le expliqué, en qué consiste la enfermedad del niño. Entonces, hacer ese tipo de preguntas de retroalimentación para saber que efectivamente quedó comprendido. Entonces, cuando nos hacen estas preguntas los papás, nosotros tenemos que respondernos realmente cuál es el diagnóstico. Ya tener un diagnóstico, muchas veces les digo, en la primera consulta tendrá que ser sindromático y ya más adelante tenemos un diagnóstico etiológico, qué tan severa es la enfermedad, cuál es la causa y cuál es el pronóstico. Y hablando de pronóstico, muchas veces papá tiene esa duda, ¿no? Si se va a curar o no se va a curar el paciente. Y saben ustedes que el componente de las enfermedades alérgicas es genético, relacionado con el ambiente, obviamente, que conlleva una sensibilización y el desarrollo de la enfermedad o del proceso inflamatorio. Y a veces el paciente, después de recibir un tratamiento integral o haber sido incluso hiposensibilizado con inmunoterapia alérgeno específica, que es la vacuna de alergia, el paciente pues desaparece los síntomas y está súper bien, pero el papá quiere saber si efectivamente el niño curó o no curó. Entonces, a veces hay que ser muy claros y decirles, a ver papá, si usted entiende por curar que el niño ya está libre de los síntomas que padecía cuando ingresó por primera vez al servicio, podríamos decir que está curado. Pero si usted quiere saber o entiende por curar que nunca más en su vida va a presentar síntomas de alergia,
le vamos a decir que no está curado y déjeme explicarle por qué. Y ya entonces uno le explica los factores genéticos y uno le explica que más adelante, puede ser en 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años, ¿sí? Nadie puede saberlo. Eso depende mucho, obviamente, de la carga genética que haya heredado y del ambiente a futuro que presente ese, en este caso, si ya no como niño, sino como joven o como adulto, pues obviamente puede regresar la enfermedad y presentar a lo mejor la misma enfermedad o a lo mejor otra, pero también de origen alérgico. Entonces, explicándoles de esta manera, ellos se quedan mucho más tranquilos. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes mejora y ya no llega a tener problemas más adelante. En algunos casos, en pocos, sí se persiste el problema y entonces, pues tienen que saber bien cómo cuidarse. Entonces, importante en abordarlos como síndromes, síndrome de asma, síndrome urticariano, en el caso de las ronchas, ¿sí? O síndrome rinítico, en el caso de la rinitis. A veces ni siquiera podemos integrar el cuadro como síndrome de asma y entonces podríamos dar otro diagnóstico genérico en la primera valoración y poner, por ejemplo, el diagnóstico de tos crónica en estudio. A lo mejor el paciente llega nada más con una tos crónica que se exacerba con la actividad, ¿sí? Pero no tiene los demás datos como para sospechar que pueda tener un asma. Y a lo mejor el paciente tiene una tos crónica desde que nació y resulta que el niño ha tenido incluso infecciones febriles y neumonías de repetición. Y ya al hacer el abordaje diagnóstico, resulta que el paciente a lo mejor tiene fibrosis quística, ¿verdad? Obviamente, si desde la primera, cuando llega a la consulta de alergología, por decir, y estamos dando un diagnóstico de tos crónica, desde ese momento nosotros sabemos que a lo mejor es un asma monosintomática, o sea que básicamente los síntomas importantes son la tos y no tiene más síntomas, ¿sí? Puede haber casos así, pero si el paciente ya ha tenido procesos infecciosos, febriles, neumonías, 2, 3 hospitalizaciones en lo que va de su vida, pues a lo mejor es otro problema, ¿verdad? Y entonces, abordarlo como tos crónica, hacerle un abordaje general y en caso de que no tenga, en el caso de alergia, que no tenga ningún dato para sospechar que tenga alergia, canalizarlo de inmediato al servicio de neumología, para que neumología se encargue de estudiarle la fibrosis quística y obviamente dar el tratamiento. Entonces vean que es importante el manejo multidisciplinario que se tenga de este tipo de pacientes. En la actualidad, ojalá puedan ustedes revisar un video que es bastante emotivo. Es un video que les da una concepción de lo que es la medicina en un hospital de tercer nivel, pero que tiene un enfoque holístico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente se ve como un paciente integral que debe ser tratado de manera individual por las diferentes especialidades, pero siempre cuidando mucho su individualidad y su autonomía. Porque muchas veces en hospitales también de tercer nivel se da el caso de que las especialidades se vuelven como entes aislados que nada más se encargan de ver lo suyo y no les importa los síntomas o los padecimientos que pudiera tener el paciente, ¿sí? Y que deberían de ser también tratados de manera integral. Por ejemplo, un paciente que tiene a la mejor asma alérgica y que está siendo visto por el servicio de alergología, si uno no tiene esa sensibilidad en un momento dado de checar que este paciente está teniendo problemas de comportamiento, ¿sí? Que se está afectando su rendimiento escolar y que es fundamental que tenga un apoyo psicológico y uno no lo refiere
al servicio de psicología, o es más, a veces uno lleva al paciente con el psicólogo para que lo valore y uno está ahí al pendiente de qué comentó el psicólogo, o a veces el psicólogo, podemos nosotros decirle a la especialidad de psicología, decirle, oye, tengo este pacientito, podrías venir y aquí en la consulta acompañarme para poder que tú lo puedas evaluar al conjunto conmigo y podamos ver cómo podemos resolver el problema. Esa es la idea, ¿no? Ver al individuo, ¿sí? Como tal, no como un ente individual y no como un ente disgregado por las especialidades. Entonces, este video, ojalá lo chequen al rato, son varios videos del Hospital Garraham. El Hospital Garraham es uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica, pediátricos. Este hospital está en Buenos Aires, Argentina. Es un hospital público, gratuito, que ve obviamente alta especialidad y que hace una labor muy importante para la salud de los pacientes. Vean el video que habla sobre los 20 años del aniversario del Hospital Garraham. Garraham, el doctor Garraham fue un personaje importante de la salud allá en Argentina. Entonces, vean ese video de los 20 años del Hospital de Garraham en Argentina y van a ver que es bastante interesante y les deja ver muchas cosas importantes que ustedes como futuros médicos ya pronto que tengan presentes para que puedan tener una visión un poquito más allá de lo que podían tener eh, y que muchas veces se alcanza a ver no a la hora de graduarse de médico, sino ya conforme uno va teniendo años de tratar a los pacientes y experiencias en distintos hospitales, va uno viendo realmente la situación, va uno descubriendo muchas cosas que habitualmente uno no las ve en edades tempranas de nuestra formación. Entonces ahí se los dejo para que lo chequen. Entonces, siempre hay que checar las comorbilidades y hay que hacer diagnóstico diferencial. Aquí tenemos enfermedades y síntomas que habitualmente están asociadas a estas enfermedades y otros síntomas que puede presentar el paciente pero que no están relacionadas con la enfermedad. Vamos a revisar el primero, que es asma. Algo muy característico del asma es la tos crónica, persistente, que se exacerba por la noche o se exacerba con la risa, con el ejercicio. La presencia de sibilancias, ese sonido melódico que se da asociado a la tos o a la disnea, y la dificultad respiratoria en las exacerbaciones. Pero a lo mejor el paciente llega con ronquido, con estertores crepitantes, con acropaquias relacionadas con problemas cardíacos, con desnutrición, con expectoración mucopurulenta. Pues obviamente, seguramente el paciente no tiene asma como tal, sino tiene otro tipo de patología. Llegó a nuestro servicio, tendríamos nosotros que abordarlo y referirlo a la especialidad que le va a resolver el problema. Rinitis, algo característico, estornudo, rinorrea acuosa, o sea, hialina, mucha comezón, epistaxis, o sea, sangrado de nariz, obstrucción intermitente. Pero si el paciente refiere que tiene nada más rinorrea purulenta de una fosa nasal, que la obstrucción es permanente, ¿sí? Entonces, seguramente tiene una sinusitis y no una rinitis alérgica. Conjuntivitis, pues aquí es parecido. La diferencia de la conjuntivitis alérgica es que habitualmente son las formas de conjuntivitis como tal, en donde la conjuntiva es la que se afecta. Y entonces la conjuntiva se ve roja, hay prurito, hay lagrimeo, hay quemosis. La quemosis es el edema de la conjuntiva, se ven como bolsitas cuando hay edema conjuntival. Se edematiza la conjuntiva y protruye.
Seguramente ustedes en algún momento han visto ya algún paciente con quimosis. Ahora, si hay preguntas me puede interrumpir, ¿eh? A ver, Amairani. No es una duda, doctor. Estoy intentando buscar el video que nos dijo que viéramos y quiero saber si es ese. A ver, déjame checar. ¿Lo tienes en el chat? Sí, lo mandé al A chat, ver. pero no sé si se mandó. Bueno, no alcanzo a verlo. Aquí nada más veo la dirección de YouTube. Pero mira, debe de decir 20 aniversario. Si es 20 aniversario, sí es. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ajá. Bueno, entonces les digo, si no son estos datos, sino que nada más hay una secreción purulenta unilateral, dolor, afectación de la agudeza visual, los síntomas son más unilaterales, posiblemente sea otra cosa, un cuerpo extraño, ¿sí? Una queratoconjuntivitis irritativa o infecciosa, o a lo mejor hasta un problema más grave como una neoplasia ocular, no sé, puede ser cualquier cosa, pero vean, o sea, es importante saber que el paciente se puede presentar con diferentes signos y síntomas y es importante hacer la diferenciación. En el caso de la dermatitis atópica, pues saben ustedes que hay una distribución típica según la edad del paciente. Hay comezón, hay descamación, hay eritema y hay eczema. Si el paciente tiene edema, vesículas y distribución no típica, seguramente no es. Dermatitis de contacto, pues hay localizada la afectación, hay descamación, prurito y eritema. ¿Sí? En el caso de que sea generalizada las lesiones, pues seguramente no es de contacto. En la dermatitis de contacto, recuerden que la hipersensibilidad es tipo 4 y aquí participan linfocitos T y participan también eosinófilos. Entonces es muy típico que algunos metales puedan dar este tipo de lesiones muy localizadas en el lugar donde el metal se pone en contacto. Algunos productos de limpieza, es común también que las personas que trabajan en restaurantes puedan hacer una dermatitis de contacto al jabón, al FAB, al lavar los trastes, entonces pues presentan descamación, eritema de las palmas de las manos, la punta de los dedos, etcétera. Entonces hay dermatitis de contacto, por ejemplo, algunos plásticos de tenis, en donde el paciente puede llegar a la consulta porque tiene eritema, tiene ardor y tiene lesiones. Y pueden pensar que tiene una micosis y realmente no es una micosis, sino es la inflamación que está provocando el contacto del plástico del tenis con la piel del paciente. Urticaria y angedema. Recuerden que la urticaria pues, son las ronchas pleomórficas, que se conocen como abones, que aparecen y desaparecen, no dejan marca, ¿sí? Cuando las lesiones son fijas, son más profundas, que a la hora que le hace uno presiona la lesión, persiste la lesión y no desaparece como en el caso de las ronchas, los abones, en donde uno puede haber un abón, ¿sí? Y hace uno presión a la piel a los lados y desaparece. Entonces, ese es un dato importante. Alergia digestiva, puede haber si es de tubo digestivo, vómitos, dolor, deposiciones blandas de estómago o de esófago, pues puede haber desmedro, sangrado. Aunque aquí no, a veces es difícil, es de lo más complicado cuando el paciente tiene síntomas de tubo digestivo por alergia y entonces sí hay que hacer estudios invasivos para poder ver las lesiones y catalogar si realmente es un problema de tipo alérgico o no, aparte de los estudios de laboratorio. Pues la anafilaxia, importante, casi siempre la anafilaxia ya el paciente conoce que o tiene el antecedente de padecer alguna enfermedad alérgica
y de que algún alérgeno en especial le provocó ya un cuadro severo y que ante la nueva agresión, por ejemplo, un piquete de abeja presenta un nuevo cuadro, que es aparición súbita, mediado por IG. Otras veces pudiera confundirse un cuadro de anafilaxia, en donde el paciente pueda tener a lo mejor otra patología que también conlleve a lo mejor la presencia de pérdida de conocimiento o sensación de vértigo o un cuadro de hipotermia o dolor que pudiera también poner en una situación crítica al paciente y que realmente no es un cuadro de mediado por IG. Entonces, es importante tener esto como para hacer diagnóstico diferencial. En las alergias, afortunadamente, en las medidas por IG, después del tratamiento, y si es oportuno, el paciente casi se recupera ad integrum, o sea, no deja secuelas, pero si son otro tipo de padecimientos, con mucha frecuencia hay secuelas. Entonces, ya habíamos hablado pues ya hablamos del interrogatorio, de la anamnesis, de la exploración física importante, que es la exploración física que se tiene que hacer al paciente. Obviamente, esta exploración física debe ser por regiones del cuerpo, ¿sí? Ya les digo, bajo un ambiente controlado, con la enfermera, con el familiar del paciente, ¿sí? Incluso, aunque sea niño, cuidar mucho su individualidad, el pudor del paciente, ir por segmentos de exploración, ir detectando, ¿sí? Si está bien o está mal y no desnudarlo completamente, ¿verdad? Podemos ayudarnos con la enfermera para colocarle una sabanita de la cintura hacia abajo y primero revisar el torso, obviamente revisar todas las regiones, cabeza, cuello, torso, ¿sí? Extremidades superiores, y posteriormente cubrirlo ya ahí y revisar ya, obviamente, extremidades inferiores, pies, etc. A veces, cuando hacemos ya la historia clínica, vemos que la historia clínica nos habla de un caso, de un dato, y los datos funcionales que podamos nosotros obtener en el momento del estudio, ¿sí? No concuerdan mucho con lo que nosotros estamos sospechando clínicamente. Entonces, siempre, ¿sí? Estar muy alertas de cuando no concuerda esto, siempre pensar que se tiene que hacer diagnóstico diferencial y ver si no hay comorbilidades asociadas que pudieran hacer variar el diagnóstico. A ver, este es un pacientito que se llama Edwin. ¿Me pueden decir qué a la exploración física, nada más por lo que ustedes alcanzan a visualizar, porque no es una imagen muy clara, ustedes ir diciéndome si le encuentran algunas alteraciones visibles a este Edwin? A ver, ¿quién dice yo? Pues lo primero que se observa claramente sería el abdomen globoso. Bien. De acuerdo. Y bueno, no sé, yo pensaría también en los párpados que están un poco hinchados. Exactamente, correcto. Muy bien, ese es algo muy evidente, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo le veo como facies, como que si estuviera cansado y le veo ojeras, no sé. Exactamente. Sí, se ve en malas condiciones físicas y se ve efectivamente ojeroso, triste, ¿verdad? ¿Quién más dice? Yo, doctor, pues también las narinas, Sí, Mayra. pues se ve que están, o sea, que está forzando, pues, a abrir las narinas de más, supongo que para respirar mejor, ¿no? Correcto. Sí, también es otro dato importante a considerar. ¿Qué más? No sé si es una ronchita o un lunar, lo que tiene en el cachete. Ok. Sí, Yo les diría que que son petequias.
¿Ya vieron? Acá tiene una petequia y acá tiene otra petequia. ¿Qué más? Se percibe como muy bajito, pero no sé si es por mi laptop, pero se ve como si tuviera un rash, pero muy leve bueno, en todo Efectivamente, el cuerpo. efectivamente. Sí, tiene una Su piel mucosa de la boca. muy seca la piel, sí, y Sí, la descamativa. mucosa de la boca. La mucosa oral, ¿cómo se ve? Pálida. Exactamente. Y aquí también se ven lesiones de resequedad descamativas con un poco de queilitis. Y en general todo él se ve pálido, ¿sí? ¿Qué más? No sé si sea por su tono de piel o porque esté pálido, doctor, pero se le ven como sus venitas, ¿no? En todo el cuerpo, Exactamente. sus vasos. Sí, de acuerdo. Ok, vean que cuántas cosas se pueden ustedes analizar simplemente visualizando al paciente su hábitus exterior y ver, ¿sí? La exploración por secciones del cuerpo, obviamente la actitud, ¿no? Tiene una actitud en este caso libremente escogida, ¿verdad? Si pudiera hacer un video, podríamos ver si tiene movimientos anormales, etcétera. Sin embargo, acá lo que me acaban de mencionar es importante. Bueno, ¿y qué diagnóstico podrían ustedes aventurar con los datos que acabamos de ver? Van a ser muchos, obviamente. Díganme alguno que ustedes sospechen. Anemia, una infección parasitaria. Un síndrome anémico, correcto. Parasitosis también podría ser, por la distensión abdominal, por la edad del paciente. Habitualmente a estas edades es cuando se parasita. Y más si viene de zona rural, pues probablemente esté parasitado. ¿Qué más? También puede ser alergia estacional. Pudiera tener una alergia estacional. En este caso, ¿por qué podría ser? Por lo, por las narinas, por lo que había mencionado que tiene como pequeños rash y en los ojos se ven como un poco llorosos, tal vez podría ser un tipo de alergia. Ok. Aquí lo que me llama más la atención, si pensamos de alergia, es la piel. O sea, una piel seca, ¿sí? Descamativa, ¿sí? Con algunas lesiones de eczema, ¿sí? Podríamos decir más que hablando así de una enfermedad alérgica como tal, podríamos decir que tiene dermatitis atópica, ¿sí? Por las lesiones de la piel y que son generalizadas. ¿Qué otra cosa? ¿Un síndrome de dificultad respiratoria? Creo que si tuviera dificultad respiratoria, a lo mejor la actitud de él sería diferente, ¿no? Se ve como muy apacible. Habitualmente el paciente que está jadeando es un paciente que está angustiado. Entonces podríamos ver en él, obviamente dilatadas las cositas, las alas de la nariz, pero tendríamos que ver aquí cierto tiraje, ¿no? Intercostal, a lo mejor retracción supraesternal o supraclavicular. Pero no, o sea, este niño se ve tranquilo, ¿no? Bueno, déjeme decirle lo que tiene. Tiene un síndrome raro, es una enfermedad, es una inmunodeficiencia primaria. Ahí en el hospital, aparte de ver niños con alergia en general, vemos niños que tienen un defecto de inmunidad, que tienen inmunodeficiencias primarias, niños que nacen con un defecto de su sistema inmunológico y que presentan cuadros clínicos de distinta gravedad, dependiendo obviamente de la parte del sistema inmunitario afectado, pues va a ser la gravedad de la enfermedad del paciente. Si un niño nace con un defecto selectivo de inmunoglobulina A, es un niño que nos va a llegar prácticamente
sin cuadros graves infecciosos. La inmunoglobulina, saben ustedes, es importante, pero bueno, no es tan vital como para mantenerlos vivos. Pero si es un paciente que tiene un defecto de inmunoglobulina G, o sea, sus linfocitos B no producen IgG, pues obviamente el paciente sí va a llegar en muy malas condiciones por cuadros principalmente bacterianos recurrentes de vías respiratorias. Si el paciente tiene un defecto muy grave de inmunidad humoral y celular, pues el paciente seguramente cuando nos llegue no va a llegar a esta edad, ¿sí? Sino estos pacientes que tienen una inmunodeficiencia combinada severa mueren antes del primer año de vida porque pues no tiene manera de defenderse. Este paciente, Edwin, Wiskott-Aldrich, síndrome de Wiskott-Aldrich. Esta enfermedad se caracteriza por eczema, por eso ven ustedes las lesiones. Eczema, ¿sí? Incluso aquí se ve el cuellito, se ve, aparte que hay un poco de sombra, pero sí se ve alterada la coloración del cuello. Eczema. El otro elemento para hacer diagnóstico es trombocitopenia. Pues aparte de tener las lesiones de la piel, tienen trombocitopenia, o sea, tienen plaquetas muy disminuidas y pequeñas que no cumplen su función de manera adecuada y por lo tanto sangran mucho. Edwin sangraba mucho de tubo digestivo, tenía evacuaciones melénicas o a veces hematoquésicas y también tenía obviamente lesiones equimóticas en la piel por la trombocitopenia. Inmunodeficiencia, es la triada. La inmunodeficiencia se caracteriza por afectación principalmente de la inmunidad de tipo celular, de linfocitos T. Entonces, estos pacientes hacen a la larga cuadros muy graves de sangrados, pueden hacer cuadros muy graves de infecciones o incluso pueden hacer neoplasias. Esa es la historia natural de la enfermedad. Entonces, Edwin pues tenía precisamente ese tipo de enfermedad, síndrome de Wiskott-Aldrich. Bueno, entonces vean qué importante es explorar a los pacientes, ver cómo llegan para poder nosotros empezar a agilizar nuestra mente y empezar a hacer obviamente una serie de procesos mentales para poder saber por dónde va el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, importante, los datos a valorar, ¿sí? Es la frecuencia de los síntomas, si son continuos o discontinuos, ¿sí? Si se recuperan totalmente después de una agudización del paciente, qué tan severa la enfermedad, ¿sí? Si afecta sus actividades escolares o laborales, con qué frecuencia acuden al médico, con qué frecuencia acuden al hospital o si han tenido internamientos en la sala de cuidados intensivos, ¿sí? La duración de los síntomas, a veces son de horas, de días, a veces de semanas. ¿Cuánto tiempo permanecen estos y cuánto tiempo permanecen asintomáticos? E importante las comorbilidades, o sea, las complicaciones que pudiera tener el paciente, ¿sí? Por el problema de tipo alérgico. Entonces siempre hay que pensar que pudiera tener el paciente complicaciones. Algo muy interesante y que tiene que ver con todas las clasificaciones que vamos a revisar cuando chequemos rinitis, asma, dermatitis atópica, es que como son enfermedades crónicas y que pueden afectar la calidad de vida, muchas de estas valoraciones actuales, las nuevas guías terapéuticas y guías diagnóstico-terapéuticas, incluyen precisamente qué tanto la enfermedad afecta las actividades escolares o laborales, las noches de pérdida de sueño por la enfermedad, eso también es importante. El uso de medicamentos de rescate que utilice el paciente para controlar sus síntomas. Entonces, todos esos datos se toman en cuenta, ¿sí? Para poder saber realmente cómo está el paciente y qué nivel de severidad tiene. Entonces hay que estar preguntando todo esto, ¿no?
si el paciente se recupera totalmente o parcialmente después de un episodio, ¿sí? Si los síntomas son muy leves y hacen que el paciente pues, prácticamente viva como si estuviera sano, limitación de las actividades, del sueño, etcétera. Fíjense que muchos problemas se dan cuando el paciente subestima sus síntomas y deja evolucionar la enfermedad. Eso es muy común. Vamos a verlo en rinitis alérgica como eso es bastante frecuente. Respuesta a la medicación de rescate, ¿sí? Es muy importante preguntar esto, ¿sí? Y si ya le han dado algún tratamiento para su padecimiento y qué tanto mejoró con este. Incluso si ya le han dado algún medicamento de acción preventiva, de esos medicamentos que se dan por largo tiempo, para que el paciente no se esté enfermando. Entonces también ver si la respuesta fue buena, parcial o no fue buena. Y la evolución de los síntomas que presenta el paciente, si mejoró rápidamente o fue poco a poco o el paciente sigue igual o está peor incluso. Todos esos datos hay que consignarlos en la historia clínica. ¿Qué tanto le afecta su psique? Como ¿sí? O sea, si no hay afectación personal o es mínima, si disminuye la autoestima, si incluso trae problemas de socialización, el paciente se vuelve un poquito huraño, entre comillas, y ya evita convivir con los demás niños, ¿sí? Por lo mismo de que se siente mal y que, bueno, a veces le hacen bullying. Repercusión escolar, más con los niños que tienen problemas de piel, alergia de piel. Si el paciente se está enfermando mucho y obviamente hace que el paciente deje de acudir a la escuela o acuda, pero en situaciones no óptimas, que pues básicamente da lo mismo, ¿no? Nada más se presenta a la escuela, pero al poco rato ya está pidiendo irse a su casa, ¿sí? Porque se siente mal. La afectación del sueño, ya les mencionaba que es muy importante. Y también la repercusión familiar. ¿Sí? La repercusión familiar es muy importante porque a veces pues la familia que tiene un paciente enfermo, ¿sí? Saben ustedes si es una enfermedad crónica, pues afecta totalmente. Dejan de hacer sus actividades familiares habituales, dejan de salir de vacaciones, tienen problemas económicos porque gastan mucho del paciente. Y eso lo estoy hablando de todas las enfermedades crónicas. Una forma muy exagerada en el sentido de exaltada, pues yo podría decir, o muy cruel, es lo que sucede con los niños que tienen cáncer o que tienen leucemia, en donde pues realmente la situación tanto del niño como de la familia se ve bastante comprometida por esta enfermedad. Incluso la repercusión sociosanitaria, o sea, cuánto la demanda de estos pacientes de los servicios médicos gratuitos y qué tanto las instituciones tienen lo necesario para afrontar precisamente este tipo de padecimientos. Y ahí pues ya se sacan costes, se habla de incluso tratamientos alternativos. Por eso la medicina preventiva es fundamental. Se ha visto que con medicina preventiva se evitan muchas enfermedades y mucho gasto que se pudiera hacer, ¿sí? De parte de las autoridades sanitarias y obviamente una menor movilidad y mortalidad. ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor. Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor, está bien. Sí. Bueno, entonces, pues ya después de que evaluamos al paciente, hicimos historia clínica, hicimos diagnóstico diferencial, buscamos complicaciones, indicamos un tratamiento, ¿sí? Indicamos en el tratamiento, es importantísimo. Van ustedes a ver que, por ejemplo, en el caso de los antihistamínicos, después de los analgésicos son los fármacos más prescritos. Incluso muchos no requieren receta. Entonces, van a tener una
un abanico de posibilidades de tratamiento con antihistamínicos para tratar, por ejemplo, el prurito o la rinorrea. Yo les recomiendo que los conozcan todos, obviamente, pero que vean, escojan a lo mejor 3 antihistamínicos de los que tengan que sean los más estudiados, ¿sí? Tengan un mejor grado de recomendación y se vuelvan expertos en esos antihistamínicos porque van ustedes van a indicarlos a los pacientes dependiendo de sus características y tienen que saber todo del antihistamínico, desde su fórmula, ¿sí? Su vida media, su farmacodinamia, su farmacocinética, las vías de eliminación del antihistamínico, etcétera, las dosis, ¿sí? Todo este tipo de elementos que tienen que ver precisamente con una prescripción adecuada. Entonces, tienen que ver esto para evitar que puedan utilizar ustedes medicamentos que puedan comprometer también por los efectos secundarios al paciente. Hay antihistamínicos de primera generación que solamente hablo de primera generación de los viejitos, que tienen efectos serotoninérgicos, anticolinérgicos y sedantes. Entonces, si ustedes utilizan, por ejemplo, una difenhidramina para una rinitis alérgica leve, que se puede controlar muy bien con loratadina o cetiricina, ¿qué van a provocar? Que para empezar el paciente no tenga que tomarse una dosis diaria, como en el caso de la loratadina, sino tiene que ser 3 veces al día. El paciente va a empezar a tener mayor apetito, el paciente va a estar durmiéndose continuamente por el efecto sedante del antihistamínico y va a tener una mayor resequedad de las secreciones. Entonces, tienen ustedes que conocer, ¿sí? Ya no les pido que sean todos los antihistamínicos, pero sí los 3 antihistamínicos que ustedes cojan y que crean que van a trabajar con ellos y conocerlos de pies a cabeza para poder saber todo con respecto a ellos y poder dar un buen tratamiento al paciente. El doctor Ruiz García es un maestro muy querido mío. Hay maestros que dejan huella. Él fue un maestro que dejó huella porque, bueno, saben ustedes que cuando uno hace medicina uno tiene muchas ilusiones y uno se ve como especialista, a lo mejor internista o cirujano, etcétera. Pero cuando uno pasa a su internado, cuando estás ya directamente en contacto y en guardias con los pacientes o apoyando a los especialistas en la consulta externa, pues entonces ya sabes que tienes una mayor idea de qué quieres ser terminando la carrera. Puedes ser un excelente médico general de primer contacto, si así lo decides. Hay excelentes médicos de primer contacto. O pues, si quieres ser especialista, pues ya sabes a qué le tiras, ¿no? Porque ya tuviste el roce hospitalario y sabes qué esperas y a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Entonces, el doctor Francisco Javier, que es pediatra y después hizo alergia e inmunología, igual que su servidor, yo lo conocí como un médico interno y él era adscrito ya en el Seguro Social. Entonces, desde que él y sus compañeros pediatras pues nos tomaron mucha atención, nos preguntaban la clase, nos preguntaban cosas que nos dejaban estudiar al día siguiente de la visita, ¿sí? Nos hicieron sentirnos útiles en el manejo de los pacientes, opinando, etcétera. Pues todo eso es importante y te va dejando huella. Entonces es una gran persona el doctor. Después de ser pediatra renunció a su plaza y hizo alergología en el hospital universitario y ahorita se dedica nada más a la medicina privada como alergólogo en el estado de Tlaxcala. Bueno, no sé si alguno de ustedes sea del estado de Tlaxcala y conozca al doctor Francisco Javier Ruiz García. ¿Nadie es de Tlaxcala? ¿Nació en el estado de Tlaxcala? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Ok. Bueno, ¿por qué se los presento?
A lo mejor hay muchos docentes o muchos adscritos que son así como él. Lo que tiene en particular el doctor es que hizo algo extraordinario fuera de lo que todo médico especialista tiene o se le cruza por la mente que pueda realizar. El doctor desde hace 10 años, dejó de ir hace 4 años, cada año visitaba 3 países de África. Fue contactado por una orden de monjitas de acá de la ciudad de Puebla, que tiene precisamente centros sanitarios en esos países de África, y pues el doctor estaba metido en esos tipos de congregaciones. Entonces quiso él apoyarlas de manera gratuita, yendo a capacitar al personal sanitario de esos países, específicamente de las unidades médicas que maneja precisamente esta orden religiosa. Y pues se iba un mes, mes y medio, y pues capacitaba a las personas que se encargaban de la asistencia sanitaria. En eso, fueron países muy, muy, muy pobres de África. Y algo muy interesante y reflexivo es que él, cuando presenta esta plática de las experiencias que tuvo en África, un alergólogo, incluso lo titula, Un alergólogo en el continente africano. Yo lo invité en alguna ocasión a que diera esta plática en una sesión general en el hospital, y el doctor, pues feliz de la vida, aceptó la invitación, y fue precisamente con el objetivo de que los médicos residentes que están en una situación de aprendizaje, con mucho trabajo, pero de mucho aprendizaje, pues es como un empujoncito de aliento, que sígale, va muy bien, se puede hacer todo, hasta lo inimaginable. Y entonces el doctor presenta su plática de una manera bastante amena, presenta imágenes de los lugares donde está, de las unidades médicas donde estuvo, de los cuartitos que le daban alumbrándose con un quinqué y con una vela, porque en ese lugar no había luz algunos días, exponiéndose, durmiendo con pabellón y exponiéndose al dengue, al paludismo, ¿verdad? A las mordeduras de arañas o de serpientes. Incluso él reflexionando y comentando en su plática, en una imagen que muy, muy, muy trascendente, donde se le ve ahí solito, pues en el cuarto, todo lúgubre, y haciendo la reflexión de que, pues, ¿yo qué hago acá? O sea, yo estoy muy bien con mi consultorio particular, todo el día tengo consulta, no tengo problemas económicos. ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, me estoy exponiendo a que me pueda pasar algo y no regrese a ver a mi familia, ¿sí? Entonces, de momento, teniendo ese tipo de pensamientos, que finalmente eran transitorios, porque al final, obviamente, se estaba haciendo lo que quería, y era para eso lo más importante, ayudando a la gente. Incluso capacitó a los médicos de primer contacto, que eran pocos, realmente, eran más bien como oficiales sanitarios los que se encargaban de atender a los pacientes, de cómo abordar a los pacientes con alergia. Incluso llevó extractos alergénicos y les enseñó a hacer algunos extractos alergénicos, ¿sí? Para poder hacer pruebas cutáneas. Inmunoterapia obviamente no, pero sí por lo menos hacer el diagnóstico a través de pruebas cutáneas. Entonces hizo una labor bastante importante y estuvo varios años yendo. Ya tiene, les digo, como 4 o 5 años que dejó de ir. Ya era muy pesado para él por la edad, pero es de las personas que ha hecho ese plus, ¿sí? Más allá de lo que habitualmente
cualquier médico lo piensa y se ve finalmente como están en un estatus, en una posición determinada, pero quiso hacer algo más y bueno, eso es un buen ejemplo de lo que pueden hacer. Ustedes tienen todas las posibilidades del mundo, están iniciando y pueden hacer hasta lo que no se imaginan. Nada más es cuestión de que se decidan. Muy bien. Entonces, vamos de lo general a lo particular, ¿sí? Para ir descartando de acuerdo al cuadro clínico que presente el paciente, ¿sí? Y también identificando las situaciones potencialmente más graves que tienen que detectarse oportunamente y abordarse de manera rápida para evitar que se compliquen. Y el estudio alergológico, ya saben ustedes, pruebas cutáneas o IgE sérica específica a los alergenos que se sospeche que están causando problemas, ¿sí? A veces llegan a ser negativos estas pruebas y el cuadro clínico no es muy característico, pues entonces hay que hacer un nuevo balance y ver si existe algún otro problema que pudiera estar asociado y confundirnos, ¿verdad? O a lo mejor si es muy evidente el cuadro clínico y las pruebas cutáneas son negativas, pues a lo mejor hacer una prueba de reto, si es que se puede, ¿no? Ya veremos en cada patología cuáles son las diferentes abordajes y planes de manejo. Importante tomar en cuenta la edad del paciente. Recuerden que los niños, seguramente la probabilidad de que sean alérgicos es mucho mayor que una persona que inicia apenas su padecimiento actual después de apenas 6 meses y ya tiene más de 40 años, ¿sí? Antecedentes familiares, ya saben, por la carga genética, la estacionalidad de los síntomas, el clima del lugar, ¿sí? Si se asocia a otros signos que pudieran estar presentes también. Recuerden que el paciente que tiene alergia también es un paciente que con mucha frecuencia presenta infecciones respiratorias recurrentes, pero como algo secundario. Recuerden, la respuesta básicamente del paciente alérgico es TH2 y por lo tanto la respuesta TH1 está inhibida y eso conlleva que el paciente fácilmente se infecte. Asistencia a guarderías también es algo relevante, porque a lo mejor el niño no tenía ningún dato y empezó a tener catarro y tos frecuentes y fiebres, pero se asocia al ingreso a la guardería. En el tiempo que estuvo en casa, que la guardería cerró, estaba muy bien, regresa a la guardería y se pone mal, ¿sí? O sea, ahí está en contacto con muchos microorganismos de todos los niños y su sistema inmune apenas está en aprendizaje. Aún todavía necesita hacer muchos anticuerpos y células de memoria a diferentes patógenos. Entonces, pues va a recibirlos como tal esos patógenos. A lo mejor algunos van a provocar una infección asintomática y otros van a ser sintomáticos, pero finalmente la incidencia de cuadros infecciosos es mayor en este tipo de niños. Incluso, no sé si ustedes han analizado un consultorio de un médico de primer contacto o de un pediatra, y habitualmente los pacientes que llegan a la consulta son niños pequeños con problemas de infección recurrente, y no niños ya grandecitos de 6 años en adelante, donde casi no ven ustedes pacientes de esta edad ya en las salas de espera. Exposición al tabaco, cronología de los síntomas. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Creo que se le activó su micrófono por error, doctor. Ah, ok. Bien. Entonces, ya les decía, hablando de alergias y de alergia respiratoria, a mayor edad del paciente, mayor probabilidad de que sea alérgico. ¿Sí? Es mucho más frecuente que un paciente que tiene tos y sibilancias después de los 6 años, incluso 10 a 11 años, sea por causa alérgica que un niño pequeño. Ya lo habíamos comentado cuál es el motivo. Algo interesante a recalcar que hay pacientes, más no hay enfermedades. Cada paciente es muy en particular. Entonces, la ausencia de antecedentes de atopia en la familia
no descarta por sí misma que el paciente no pueda cursar con una enfermedad alérgica, ¿sí? A veces es difícil tener ese dato de la salud de los papás, de los tíos, de los abuelos. A veces se pensaba que el paciente tenía sinusitis y nunca se pensó que el tío tenía rinitis alérgica y se pasó como sinusitis. Y entonces, obviamente, no se refiere que haya tenido ese problema en la familia como antecedente. A veces no se conocen las líneas, no se conoce mucho del papá o de la mamá, y entonces pues no se puede identificar si hay estos factores genéticos. Obviamente, si los síntomas son estacionales, seguramente es un problema de alergia a pólenes. También investigar desencadenantes inespecíficos. A veces los ambientes, ya vimos, los ambientes contaminados, cómo pueden exacerbar los síntomas. Entonces, ver cómo se encuentra ese ambiente del paciente. Aquí podemos ver que tenemos un tinaco y en el tinaco tenemos en proporciones similares, ¿sí? Un alergeno, dos alergenos, el 1 y el 2 acá. Sin embargo, el paciente puede estar prácticamente sensibilizado a estos, pero el alergeno se mantiene en pequeñas cantidades en el ambiente y entonces el paciente, mientras no esté expuesto al alergeno o a algún ambiente inadecuado, pues el paciente puede estar sensibilizado, ¿sí? Y no tener síntomas. Pero ¿qué sucede si este paciente hay presencia del alergeno en el ambiente, pero se incrementa la exposición de estos alergenos, o hay una infección de tipo viral, o hace ejercicio, o hay un cambio climático, etcétera? Pues estos son factores desencadenantes para que el paciente presente síntomas y de estar asintomático se vuelva asintomático, ¿sí? Y en el otro caso, tenemos aquí que el paciente está sensibilizado, pero la sensibilización ha disminuido mucho porque la presencia del alergeno es menor. ¿Por qué es menor? Porque el paciente a lo mejor ya está recibiendo un tratamiento adecuado, está evitando el alergeno, ¿sí? Tiene un mejor control ambiental, disminuye la inflamación, ¿sí? Y entonces, aunque este paciente se exponga a este tipo de elementos que puedan desencadenar los síntomas, no va a pasar nada. No va a pasar nada precisamente por esto, porque la cantidad de alergeno de su ambiente ha disminuido y esto es un ejemplo de la importancia que tiene el tratamiento de las enfermedades alérgicas. Son 4 pilares fundamentales para poder decir que nosotros estamos manejando de una manera óptima a un paciente con enfermedad alérgica. Si nosotros nos imaginamos una mesa, y la mesa es una mesa cuadrada que tiene 4 patas, 4 soportes. Cada pata o cada soporte corresponde a un elemento importante de tratamiento de la enfermedad alérgica. Si nosotros quitamos una pata, obviamente esa mesa pierde su estabilidad. Si quitamos 2 patas, pues esa mesa no se va a poder mantener de pie y va a caer. Y así 3 o 4. Vamos a ver cada soporte a qué corresponde. El primer soporte es exactamente lo que estamos aquí ejemplificando, el control ambiental. Si nosotros valoramos a un paciente y hicimos su diagnóstico y le decimos, es fundamental que usted tenga hasta donde sea posible, obviamente, un control adecuado de su ambiente, en cuanto a alimentación, en cuanto a evitar la presencia de mascotas, que no fumen, todo eso que ya saben ustedes, ¿sí? Fundamental, control ambiental. Segundo punto, educación. El conocimiento que tenga el paciente de su enfermedad. El paciente debe de saber en qué consiste la enfermedad,
¿sí? ¿Cuál es la evolución que se espera? ¿Para qué sirven los medicamentos que le estamos dando? ¿Cuáles son los efectos benéficos del medicamento y cuáles son los efectos indeseables en caso de que se abuse de ellos? ¿Para qué sirve la inmunoterapia? ¿Sí? ¿Qué va a pasar después de cierto tiempo? ¿Va a mejorar, no va a mejorar? ¿Sí? ¿Va a dejar de vacunarse? Etcétera. Si va a poder hacer actividad física. Entre más conozca, entre más información objetiva tenga, pues es otro dato importante. Llevamos 2 puntos. Control ambiental y educación. Tercer punto, ya específicamente lo que es la inmunoterapia alergeno específica, que es la vacuna de la alergia. Cuando realmente el paciente requiera un tratamiento hiposensibilizante, pues es fundamental que también se vacune. Y el cuarto punto es el uso racional de fármacos. La cuarta patita de la mesa o soporte es fundamental que utilice los medicamentos que sean indicados por el médico de manera racional, ni menos de los que necesite, ni más, sino los que necesite de acuerdo al estatus de su enfermedad en el momento que están siendo indicados. Entonces es importante esos 4 elementos. Si fallamos en uno, pues obviamente vean cómo queda la mesa, ¿no? Tambaleante. Si fallamos en 2, de igual manera. Entonces los 4 son igual de importantes. Eso es la importancia, en cuanto, hablando en términos generales, de cómo se deben de manejar las enfermedades alérgicas. Bueno, vamos a ver la cronología de los síntomas, ¿verdad? Desencadenantes de los síntomas, cómo aparecen estos, cómo desaparecen, ¿sí? La intensidad. Ya dijimos que es importante abordarlos desde un inicio como síndromes. Es importante ver desde que llega el paciente cómo llega caminando, si les está cerrando el ojo, le está haciendo guiños, ¿sí? Si tiene un saludo alérgico, si está haciendo nariz de conejo, o sea, dilatación nasal intermitente, está haciendo muecas, ¿sí? Se está tocando la nuca, o se está tocando el dorso de las manos, si se está mordiendo las uñas, ¿sí? Si está chupándose los labios, o sea, todo ese tipo de elementos, sí, que pueden incluso pasar desapercibidos por el paciente porque ya es algo natural. Pues pueden estarnos diciendo que el paciente tiene algo. Entonces hay que observar cómo se comporta el paciente. Este es el saludo alérgico, la imagen es muy mala, la voy a cambiar más adelante. Pero vean, ¿qué hace el paciente? Se toca la punta de la nariz, se la lleva hacia arriba, ¿sí? Con la palma. ¿Con qué fin? Con el fin de levantar la punta de la nariz y poder respirar mejor y al mismo tiempo rascarse. Ese es el famoso saludo alérgico. Es como un saludo invertido. Eso lo hacen frecuentemente. La exposición, otros datos también que uno puede ver, por ejemplo, son el surco nasal. Eso ya no son, son signos. El surco nasal que puede tener el paciente transverso, ¿sí? En la punta de la nariz, que puede ser porque el paciente está tocando continuamente la nariz. La presencia, por ejemplo, de glositis, que pueda ser migratoria, que se conoce como lengua geográfica. ¿Cuántas veces el paciente, a la hora que estamos revisando la orofaringe, saca la lengua y se le ve como un mapa en la lengua? Las papilas, algunas están aumentadas y están inflamadas y otras no. Entonces tienen lengua de mapa. Ese es otro estigma alérgico. La piel seca, ¿sí? Las ojeras, ¿sí? La keilitis, la sisuritis que pueda tener el paciente, perdón, no la sisuritis, no las lesiones que pueda tener en los pliegues, todo ese tipo de cosas, la piel seca, son signos que uno puede ir valorando en los pacientes. Entonces, bueno, aquí nos habla esta diapositiva de los alergenos, ¿no? Si son dentro o fuera de casa, pueden ser ocupacionales en los pacientes adultos que trabajen en determinados lugares,
por ejemplo, un paciente adulto que tenga alergia al gato y que después de hacer el diagnóstico ya de alergia al gato, resulta que el tratamiento, pues ya saben ustedes, es retirar el gato del ambiente del paciente para quitar el estímulo y por lo tanto poco a poco va perdiendo anticuerpos y va desensibilizándose. Por eso lo hecho ya no exponerse al gato. O, ¿qué tal si el paciente es un veterinario? Y entonces el veterinario, pues no vas a decirle, pues de nada sirvió su trabajo, o nada más va a usted a atender a otro tipo de animalitos menos a los gatos. Es complicado, ¿no? Hay opciones. En el caso del veterinario, pues obviamente tendrá que recibir inmunoterapia alergena específica para ir poco a poco desensibilizándolo a los alergenos del gato. Entonces, vean que hay que ser muy específicos en cuanto al manejo individual de cada paciente. ¿Qué podemos decir de los alérgenos? Bueno, los ácaros, ya saben ustedes, principalmente en lugares donde se guarda el polvo de la casa. Ácaros hay en gran cantidad en todas las camas, ¿sí? Se comen nuestra piel. Y espero subirles un video de los ácaros para que se asusten un poquito. Ok, los hay en muchos sitios, obviamente sitios muy cerrados donde acude mucha gente como cines, teatros y hoteles, pues obviamente hay mayor cantidad de ácaros. Hongos también, zonas húmedas, oscuras, mal ventiladas, establos, lugares donde se guardan vegetales, pasturas, todo eso. Pólenes, pues ya saben ustedes, dependiendo de la etapa y de la planta, pues vamos a tenerlos presentes. Los animalitos de todo tipo, incluso hasta hámster, cuyos, ganado, caballos, todo tipo de animalitos puedan condicionar obviamente este tipo de problemas. Alimentos, ya saben ustedes, ¿sí? Medicamentos, cualquier tipo de medicamentos, pero hay medicamentos más alergénicos. ¿Cuál es el antibiótico más alergénico que da más problemas en la clínica? No es la penicilina, es la amoxicilina. Y también con mucha frecuencia antiinflamatorios. El látex, también con mucha frecuencia individuos que por su trabajo ocupan látex, ¿sí? Personal sanitario, o incluso pacientes que desde pequeños tuvieron alguna malformación de tubo neural o de vías urinarias y continuamente han requerido sondas o cualquier tipo de elementos que son importantes para su tratamiento, hechos a base de látex. Es obvio, ¿no? Importante, ya habíamos dicho en las pruebas cutáneas que utilicen guantes de nitrilo, no de látex, porque no saben si finalmente el paciente puede hacer reacción, si ustedes se ponen guantes de látex. Cucarachas, ¿sí? Aquí en Puebla, como es un clima fresco, frío en esta temporada, y empieza el frío, hay pocas cucarachas, pero cuidado, casas cercanas a verdulerías, a carnicerías, a panaderías, ¿sí? Fruterías, cualquier tipo de establecimiento donde haya movimiento de ese tipo de insumos, pues se traen cucarachas de todos lados y fácilmente las casas contiguas se infestan de este tipo de animalitos. Entonces hay que checar eso, ¿sí? Sustancias que se aplican en la piel y que también pueden provocar problemas, ¿sí? Polvos que también pueden provocar sensibilización, ¿sí? Entonces, todo esto es importante investigarlo en la historia clínica. Bueno, ya hicimos la historia clínica, ya dimos, mandamos laboratorios, ya revisamos los laboratorios del paciente, vimos qué tanto iniciamos el tratamiento, vimos qué tanto mejoró con el tratamiento ya específico que indicamos. ¿Sí? Y bueno, vamos a darle seguimiento al paciente. Y en el seguimiento, en la mayoría de los casos, pues es un seguimiento que va de acorde a lo planeado. Pero en otras ocasiones no es así, ¿sí?
Siempre hay que preguntarnos, ¿es correcto el diagnóstico inicial? Entonces, si hay alguna duda, ¿sí? Una evolución no esperada, entonces hay que hacer diagnóstico diferencial. En cualquier momento puede estar asociado a otro padecimiento. Han aparecido complicaciones que se pueden dar, ¿eh? Entonces se requiere a lo mejor exploraciones complementarias adicionales para poder detectar si apareció algo nuevo. A lo mejor en un paciente con asma tuvo alguna exacerbación, acudió a urgencias y requirió una hospitalización prolongada de más de 2 días, e incluso hubo necesidad de dar un tratamiento fuera de lo convencional para poder sacarlo de la exacerbación. Habría que ver por qué, si tuvo a la vez un problema neumónico asociado a la crisis de asma, ¿sí? Entonces, y ver posteriormente en la consulta de seguimiento cómo va esa neumonía. O también ver si ha cambiado la causa. O sea, puede haber nuevas sensibilizaciones y obviamente requerirá una nueva valoración de la etiología. Es raro, no es muy común, puede suceder. Sin embargo, hay que estar alertas con esto. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta y ustedes denme su opinión. Si yo, por ejemplo, ya estuve manejando a un paciente con rinitis alérgica durante 3 años, detectamos que tenía alergia a pólenes, hubo necesidad de darle inmunoterapia, más sus medidas de control ambiental, ¿sí? Explicarle muy bien en qué consistía su enfermedad. Finalmente, el control ambiental también fue adecuado. Y ya terminó su tratamiento, ya tiene más de 6 meses prácticamente asintomático el paciente. Ya le comento al paciente que pues ya va a ser dado de alta, ya está bien. Y entonces el paciente me puede decir, oiga doctor, ¿y no me va a hacer pruebas cutáneas de control? Porque pues yo salí alérgico a pólenes de pastos y quiero saber si ya me disminuyó la alergia. ¿Ustedes qué le dirían? Pues no se le va a quitar, ¿no? O sea, Yo le diría que sí. O sea, sí Yo le igual harían le pruebas diría que sí, cutáneas. sí Sí, lo mantiene porque más tranquilo. no solo por eso, sino pues lo que vimos en la clase pasada, que muchas proteínas pueden, bueno, a los alergenos pueden compartir proteínas. Entonces, así como es alérgico a tal alergeno, en determinado momento al exponerse a otro, pues podría mostrar también una reacción de hipersensibilidad. Correcto, sí. Sí. Lo que yo les digo es lo siguiente, miren, si la evolución clínica es favorable, ustedes ya están bien, ya no usan medicamentos, ya no se vacunan, ya tienen 6 meses de que están asintomáticos, ya no hay necesidad de hacerles pruebas cutáneas. ¿Por qué? La prueba cutánea solamente de control se hace cuando uno sospeche que hay una nueva sensibilización. Y para que uno sospeche que hay una nueva sensibilización, quiere decir que la evolución clínica no es la que tiene el paciente. El paciente a lo mejor empezó a tener problemas nuevamente, empezó a tener síntomas de rinitis, revisamos la nariz, está inflamada. Entonces, sospechamos que la evolución no es la adecuada. Ya debería de estar por el tiempo de tratamiento con vacunas y como todo ha sido correcto, ¿sí? A lo mejor ya debería estar bien como lo estamos esperando. Pero si la evolución clínica no es la adecuada, entonces sí necesitamos hacer pruebas cutáneas de control. ¿Con qué fin? Para evidenciar si no existen nuevas sensibilizaciones. O sea, a lo mejor el paciente, por ser un paciente atópico con una carga genética, pues hizo nuevas sensibilizaciones a otros alergenos que está haciendo que el paciente, obviamente, no presente la evolución adecuada. Entonces, ¿sí está claro?
Solamente que se justifique desde el punto de vista clínico se hace la prueba cutánea. Si todo va bien, no es necesario. Y si nosotros la hiciéramos de todas maneras porque el paciente dice, no, pero hágamela de todas maneras, la hacemos. ¿Qué esperarían ustedes encontrar en esa prueba cutánea de control? Pregunta. Lo mismo que ya se sabía. Ok, una prueba cutánea positiva a lo que fue inicialmente, pero ¿cómo sería esta prueba cutánea? ¿Igual? ¿Más o menos? Bueno, Pues tal vez Debería no. ser menor a la inicial, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, habitualmente recuerden que cuando hablamos de inmunoterapia vamos a hablar de qué cambios inmunológicos se presentan con el tratamiento con inmunoterapia. Por ahí habíamos hablado que lo que sucede es que va disminuyendo paulatinamente los anticuerpos IgE específicos conforme avanza el tratamiento. Se empiezan a formar anticuerpos IgG4 bloqueadores y la actividad de los linfocitos T reguladores se ve incrementada. Y esto conlleva a que la respuesta TH2 ya no esté tan activa y por lo tanto se deje de sintetizar IgE en grandes cantidades. Vean que la respuesta a la inmunoterapia no es nada más sobre la IgE, sino son sobre otros elementos de la respuesta inmune. Cuando la evolución no es adecuada, hay que preguntarnos también si el paciente ha utilizado un tratamiento correcto. A veces el paciente dice que sí se toma el medicamento o se lo inhala y no es cierto, entonces hay que checar. Hasta la técnica de inhalación. No sé si han visto por ahí al Dr. House, como no sé si fue en un episodio del Dr. House, donde una paciente se administra el salbutamol, pero como si fuera un spray, como una loción, como una fragancia, y no necesariamente como debe ser por vía respiratoria. ¿Verdad? Sí. ¿Me permiten un momentito? sí. Deme 3 minutos, por favor. Claro. Ok, continuamos entonces. Entonces les digo, con mucha frecuencia se da eso. Ya hablaremos de una anécdota que sucedió con un paciente que tenía asma y que se le dijo que se administrara en un vasito el aerosol. Como no tenía posibilidades económicas para comprarse una cámara espaciadora, o sea, un aerochamber, entonces a un vasito de unicel se le tenía que hacer en la base del vaso un orificio del tamaño del inhalador, del dispositivo, para que se lo pudiera administrar de manera inhalada, cubriendo nariz y boca con la boca del vaso y dándole el push al inhalador y respirándolo. Entonces el paciente llegó a la consulta, eso no me pasó, le pasó a un amigo neumólogo, ¿sí? Pensó el amigo neumólogo que le había dicho de la manera correcta y dijo, no, me siento súper bien, doctor. ¿Cómo? ¿Sí? Dice, fíjese, me dijo usted que dos disparos en el vasito, ¿verdad? Sí. Dice, pues le di 2 disparos al vasito, pero como vi que el vasito, pues era muy poco lo que quedaba en la base del vasito, le puse un poquito de agua y me lo tomé. Y fíjese qué efectivo es el tratamiento. Pero la falta de comunicación, pues obviamente hace que se den ese tipo de situaciones chuscas, pero que pues se dan en la realidad. Bueno,
Entonces, con esto terminamos lo que es historia clínica. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? ¿Quedó claro? Yo sí tengo una duda, doctor. No como tal de historia clínica, pero cuando estaba mencionando lo de la inmunoterapia, perdón, ¿qué posibilidad o hay alguna posibilidad de que vuelva la alergia? O sea, como que el paciente se vuelva a sensibilizar. O sea, ya sé que está sensibilizado, pero que se vuelve a exacerbar la respuesta TH2 y todos los demás mecanismos. Existe la posibilidad, por supuesto. ¿De qué dependerá? A ver, que te conteste alguno de tus compañeros. ¿De qué dependerá? ¿Cómo fue la pregunta? Pues va a depender del alérgeno, ¿no? Porque como mencionaba, por ejemplo, no sé, los ácaros, que hay diferentes tipos y posiblemente el alérgeno al